altos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y del FBI para denunciar algunos hechos sobre el caso de Odebrecht, y que sin haber rendido aún ninguna declaración oficial, sino apenas unos acercamientos, personas que podían estar vinculadas tenían conocimiento pleno de lo que estaba pasando. El señor Bula percibió los comentarios del doctor Hernández como una intimidación de su parte, más aún si se tiene en cuenta que para el momento en que el funcionario lo abordó, no había ninguna relación procesal que implicara algún acercamiento entre estos. En la medida en que el funcionario, el doctor Hernández, no tenía para ese momento ninguna actuación relacionada con el caso de Odebrecht. Es importante resaltar que frente al bien jurídico de la eficaz y recta impartición de justicia, no cualquier amenaza es típica, sino solo aquella que logra alarmar, amedrentar o intimidar en procura de lograr el efecto deseado. Esto es para que se abstenga de actuar como testigo o para que en su testimonio falte a la verdad o la calle total o parcialmente. Y para eso es necesario que las amenazas posean ciertas características especiales que ya he referido. En ese sentido, lo que se tipifica en el delito de amenazas no es el uso propiamente de la amenaza, sino más bien de la situación de miedo o temor que a futuro limita la libertad del proceso de deliberación del sujeto pasivo. Situación que en efecto se produjo de acuerdo con lo mencionado por el señor Bula Bula. Vemos entonces, o veamos más bien, los elementos materiales probatorios que permiten inferir razonablemente que el doctor Hernández es autor del delito de amenazas a testigos. Lo primero que debo informar a la magistratura es que este despacho tuvo conocimiento a través de información suministrada por el FBI, que el señor Bula Bula había sido intimidado y hostigado por el doctor Hernández en las instalaciones del búnker de la Fiscalía en las circunstancias que ya se han explicado. Una vez se tuvo conocimiento de esta situación, se libró la correspondiente orden a Policía Judicial a efectos de obtener entrevista del señor Bula Bula para que se refiriera a las circunstancias de tiempo, modo y lugar como ocurrieron tales hechos. En segundo lugar, en desarrollo de la orden a Policía Judicial en cita, se practicó inicialmente entrevista al señor Otto Nicolás Bula Bula el 5 de octubre del 2022, en la que informó y ratificó los hechos que ya son de conocimiento de todos. El 22 de junio del presente año a las 3 de la tarde fue citado a una diligencia en el sótano del bloque T del búnker de la Fiscalía General de la Nación y que para esos momentos venía teniendo unas conversaciones en estado de confidencialidad con altos funcionarios de la Fiscalía para ampliar y denunciar algunos hechos en el caso de Odebrecht, sin que hasta ese momento hubiera rendido una declaración oficial al respecto. Dijo el señor Bula Bula que saliendo de dicha diligencia fue cuando lo abordó el doctor Hernández, invitándolo a pasar a su oficina, que queda en esa misma sede, y allí le hizo las amenazas ya referidas, constitutivas del delito de amenaza a testigo por el que ya fue imputado la mañana de hoy. El señor Bula Bula aportó en la diligencia de entrevista copia de la constancia que le expidiera el fiscal sexto especializado adscrito a las fiscalías delegadas ante el CTI, el doctor Mario Hernán Barahona Trujillo, dentro del radicado 2017-00020, en la que hizo constar que, comillas, el día de hoy, 22 de junio del 2022, siendo a las 15 horas, hace presencia de manera libre y voluntaria y con total disposición el señor Otto Nicolás Bula Bula, identificado con cédula número 15-146-033 de Sagún, Córdoba, con el propósito de asistir a diligencia de declaración jurada ordenada por el despacho 6 especializado de la Dirección del Cuerpo Técnico de Investigación, de acuerdo con orden a Policía Judicial número 78-29793 del 12 de mayo del 2002. Cierro comillas. En entrevista rendida por el fiscal Barahona Trujillo, fiscal sexto especializado ante el CTI, dio cuenta que efectivamente Otto Nicolás Bula Bula se reunió con el imputado doctor Hernández Martínez en la oficina de en la fecha referenciada, sin que aquel fuera testigo de las amenazas que este último le infirió a Bula Bula. Aquí se va a hacer traslado del elemento número 5, que es la entrevista que rindió
el doctor Barahona Trujillo, fiscal sexto especializado ante el CTI. Otto Nicolás Bula Bula, mediante declaración jurada rendida ante este despacho, se reafirmó en lo dicho en la entrevista, precisando las circunstancias en que se llevó a cabo la reunión del 22 de junio del 2022, en la que fuera intimidado presuntamente por el imputado Hernández Martínez, para que no fuera testigo contra las personas ya referidas. Pero eso sí, desmintió lo referido por el fiscal Barahona Trujillo, en el sentido que fuera él quien pidió entrevistarse con el imputado, cuando fue precisamente Barahona Trujillo quien le dijo que el fiscal Hernández quería saludarlo y lo condujo hasta la oficina de este. Para estos efectos será trasladada la declaración jurada de Otto Nicolás Bula Bula en relación con lo mencionado por esta persona, única que en principio puede dar cuenta de lo acontecido, toda vez que por la naturaleza de este tipo de delitos y en las circunstancias como se desarrollaron los hechos, por lo general, aparte de la presunta víctima, no hay testigos adicionales de los hechos, ni queda algún registro de audio, video o actas que puedan dar cuenta de lo acontecido. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se ha referido a la validez del testigo único, entre otras, en la sentencia SP 2746 del 2019, del 17 de julio del mismo año, en el que dijo sobre el testigo único, comillas. Sobre el testigo único, la Sala ha recordado que si bien pretéritas reglas de valoración del testimonio se basan en el principio de testis unus, testis nullus, de modo que en medios probatorios tarifados se desechaba el poder suasorio del declarante único. Con el sistema de la libre apreciación de las pruebas, tal postulado fue eliminado, ya que la veracidad no depende de la multiplicidad de testigos, sino de las condiciones personales, facultades superiores de aprehensión, recordación y evocación de la persona, de su ausencia de interés en el proceso o circunstancias que afecten su imparcialidad, de las cuales se puede establecer la correspondencia de su relato con la verdad de lo acontecido en aras de arribar al estado de certeza, cierro comillas. Corte Suprema, SP 16841-2014. En consideración de lo anterior, es posible que un único testigo, como ocurre en este caso, pueda sustentar un fallo de condena siempre y cuando su posición de los hechos sea lógica, unívoca, coherente y esté corroborada con las demás evidencias acopiadas en el debate probatorio, cierro comillas. Al respecto hay que indicar, honorable magistrado, que analizada la entrevista del señor Bula Bula, advierte este despacho que en él convergen las condiciones personales exigidas. Igualmente, de la exposición de los hechos que puso de presente en la entrevista, se observa un relato lógico, unívoco y coherente. Además, los precisa con suficiente claridad y concreción, cualidades que permiten dar el crédito suficiente a sus atestaciones. Adicionalmente, fueron ordenadas diversas actividades con el objeto de corroborar el dicho del señor Bula Bula, como se precisará seguidamente. En tercer lugar, para efectos de corroborar las manifestaciones vertidas en entrevista y ratificadas en declaración jurada por el señor Bula Bula, se dispuso a través de orden a Policía Judicial solicitar a la jefatura del Departamento de Seguridad del nivel central de la Fiscalía para que remitiera, entre otros, copia de los registros de ingreso y salida de las instalaciones el 22 de junio del 2022 del fiscal delegado Hernández Martínez, adscrito a las fiscalías delegadas ante el CTI, precisando puntos de ingreso y salida peatonal, en cumplimiento de lo cual, mediante oficio 2224-14-0007221 del 21 de octubre del 2022, el jefe del Departamento de Seguridad de la Fiscalía, Carlos Mauricio Portilla Sánchez, aportó copia del reporte de ingreso y salidas del sistema de control de accesos de funcionarios a la sede de nivel central de la Fiscalía General de la Nación, que da cuenta de los siguientes movimientos del doctor Hernández. Ese día, el 22 de junio del
2022 se reporta I-37, 11, salida a las 11:52:37 de la puerta, dice puerta EDT P1, puerta edificio, evento exit. Después hay otro reporte a las 11:57:27, Daniel Hernández, la cédula, Molinete 1, exit. Y finalmente a las 14:20:09 reporta Daniel Hernández con su respectiva cédula, Molinete 4, entrada. Esto se dará traslado de este elemento material probatorio, constancia de ingreso del doctor Hernández, más adelante. Los anteriores registros dan cuenta que el doctor Hernández estuvo en la sede del búnker de la Fiscalía el día 22 de junio del 2022 en horas de la tarde, coincidiendo con el señor Bula Bula, el día en el que fue citado para la diligencia de declaración, a que hace referencia a la constancia atrás transcrita, donde se encuentran ubicadas las fiscalías delegadas ante el CTI, de las cuales hace parte también el imputado. En cuarto lugar, el señor Otto Nicolás Bula Bula ha sido testigo de cargo de la Fiscalía en varios de los procesos que se adelantan por el denominado caso Odebrecht, entre los cuales, según se encuentra documentado en la presente actuación, se tiene que en la audiencia de solicitud de las órdenes de captura de los brasileros Ferracuti, Marangoni y Sendal, celebrar el 20 de julio de 2017, el doctor Hernández indicó que, minuto 36:04 aproximadamente, comillas. Por lo último, su señoría, con respecto a lo que tiene que ver con la inferencia razonable de los elementos que sustentan la inferencia razonable de autoría de Marcio Marangoni, el señor Eder Paolo Ferracuti y el señor Hamilton y X Sendal, se tiene la declaración de Otto Nicolás Bula Bula, que explica cómo fue todo el entramado de la empresa Odebrecht en Colombia o parte del entramado. No, su señoría, porque observa usted que esto es una línea nueva de investigación, no es de la información que entregaron los brasileños, su señoría. Ese es un punto importante también como elemento de inferencia razonable. Esta investigación nace de la información y la colaboración entregada por Otto Nicolás Bula Bula a la Fiscalía General de la Nación. Y es totalmente distinta a los famosos 11 millones de dólares que juraron o que aceptaron haber entregado en pagos de sobornos a brasileños. Más adelante sostiene el doctor Hernández. Es importante, su señoría, que en un momento no se le quiso creer al señor Otto Nicolás Bula Bula, porque su dicho aparentemente no guardaba relación con lo manifestado por los brasileños dentro de los procesos de colaboración. Pero, su señoría, después de hacer estas verificaciones, después de hacer estos análisis, hemos observado que Otto Nicolás Bula Bula es un delincuente, pero por lo menos ha querido demostrar que la verdad no era total, la que nos entregaron los brasileños. Cierro comillas esto en criterio del doctor Hernández. Para esto se va a llegar copia del acta de audiencia de solicitud de las órdenes de captura. Copia de los registros de audio de la audiencia del 20 de julio de 2017. Aunado a lo anterior, se tiene que, de acuerdo con lo informado por el Grupo de Tareas Especiales para el caso de Odebrecht, mediante comunicación del 19 de octubre del 2022, el señor Otto Nicolás Bula Bula es testigo en las siguientes actuaciones. Fiscalía 4, radicado 11-00-16-000000-2017-02409, está citado como testigo de cargo de la Fiscalía en el juicio oral que se adelanta en el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá contra Básima Patricia Elías Nader por el delito de lavado de activos en concurso homogeneo y sucesivo. La Fiscalía 7 reportó en el radicado 11-001-60-99-09-5201-80-0022 se encuentra como testigo en la indagación adelantada contra el Humberto Antonio Martorelli, Hamilton Iñaki Sendal, Eder Paolo Ferracuti y Marcio Marangoni, Luis Bueno Jr. y otros por el delito de concierto para delinquir, entre otros. En el radicado 11-001-60-00050-2017 4328 se encuentra como testigo en la indagación adelantada contra Yesid Arocha Alarcón, Marco Antonio
Gloria Acevedo, Paolo Ferracuti y otros por el delito de administración desleal. En el radicado 11-001-60-0010-00-102-2021-00393 se encuentra como testigo en la indagación adelantada contra Oscar Mauricio Bula Jaraba por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares. La Fiscalía 13 reportó lo siguiente. En el radicado 11-001-16-101-2018-00150 se encuentra como testigo en la indagación en los hechos relacionados con el tema Ocaña Gamarra, adelantada contra Oscar Mauricio Bula Jaraba. Los anteriores elementos denotan, señoría, no solo que muchas de las investigaciones por el caso de Odebrecht han tenido impulso gracias a las declaraciones rendidas por Otto Bula, sino que también el aquí imputado, el doctor Hernández, conoce de primera mano la eficacia de la colaboración y la importancia de ese testigo en el tristemente caso Odebrecht, emblemático en los casos de corrupción transnacional. Vamos a dar traslado del referido oficio del 19 de octubre del 2022 procedente del Grupo de Tareas Especiales de Odebrecht, donde informa los casos en que Otto Nicolás está como testigo. Entonces, ¿qué quiere significar lo anterior? Primero, pues que el señor Otto Nicolás Bula, en efecto, tiene la calidad de testigo que se predica del delito que se imputó y por el cual se está solicitando la medida de aseguramiento. De otra parte, la presencia tanto de la víctima, el señor Otto Nicolás Bula, como del doctor Daniel Ricardo Hernández, el día y hora de los hechos en las instalaciones de la Fiscalía delegadas ante el CTI, ubicadas en el semisótano del edificio T, búnker de la Fiscalía. La relación o vínculo que existía entre el imputado Hernández y el testigo Bula. La verificación de la forma en que el testigo venía colaborando con la Fiscalía y el conocimiento que sobre el particular tenía el imputado al momento de los hechos. Hay razones suficientes para creerle al testigo, no solo por el cumplimiento de las condiciones a que se hizo referencia precedentemente de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema, sino también por el avance que ha tenido en las actuaciones que se han soportado en su testimonio y en las labores de corroboración de sus dichos. Las anteriores situaciones permiten inferir que, presuntamente, se ha transgredido por el doctor Hernández el artículo 454A del Código Penal, esto es, el delito de amenazas a testigos. Si bien se ha manifestado que la medida invocada solo es procedente por el delito de amenazas a testigo, haré una breve referencia a los hechos y elementos que soportan la inferencia razonable de autoría del imputado con relación al delito de prevaricato por omisión, teniendo en cuenta que tales hechos constituyen el contexto de la imputación fáctica realizada y corroboran a juicio de la Fiscalía la materialidad del delito de amenazas en el grado de corroboración que aquí se exige. Esto es la inferencia razonable de autoría. Como se ha informado, se ha comunicado en estas diligencias, el doctor Hernández, al parecer, omitió dar cumplimiento al deber contenido en el artículo 299 de la ley 906 en relación con las órdenes de captura de los ciudadanos brasileños. ¿Cuál era ese deber? Una vez recibidas las órdenes de captura por parte del juez de control de garantías, era el de disponer no solo el envío de las mismas a los organismos de policía judicial encargados de realizar la aprehensión física, sino también lo pertinente para su registro en los sistemas de información que se llevan para el efecto. Tal es el caso del Sistema de Información sobre Antecedentes y Anotaciones CIAN, que es la base de datos que tiene prevista la entidad para los efectos indicados. Como se precisó en la audiencia anterior, dicha norma prevé un trámite compartido. Esto es, el juzgado ordena la captura y remite a la Fiscalía para que el ente investigador disponga qué organismo de policía judicial se encargará de realizar la aprehensión física y de otra parte para que se registre la misma en los sistemas de información. De ver que el imputado omitió de manera deliberada a juicio de esta Fiscalía delegada. En ese orden se tiene que el doctor Hernández le asistía a dicha obligación de disponer las comunicaciones necesarias
para que las órdenes de captura fueran registradas tanto en el sistema de información CIAN como lo establece el referido artículo 299. Así también le correspondía disponer lo necesario para que se emitieran las correspondientes circulares o notificaciones azules de Interpol, como él mismo lo había anunciado en la audiencia, argumentando que, minuto 1:02:45 aproximadamente, comillas, esta orden de captura, lógicamente, en el caso específico de ellos, sería con el fin de que se expidiera circular azul con los fines que tiene la misma circular, su señoría, cierro comillas. Tan es así el conocimiento del funcionario sobre el particular, que 2 años después de emitir las referidas órdenes de captura, dispuso lo necesario para el registro, no de las órdenes de captura primigenias, como le correspondía, las cuales nunca fueron registradas como consecuencia de su omisión, sino de la segunda de las prórrogas de las mismas. Así se advierte en el oficio del 19 de julio del 2019 que el funcionario dirigió al coronel Carlos Alfredo Urrea Barrera, jefe de la oficina de Interpol, en el que le indicó, comillas, informo que el 18 de julio del 2019, la Fiscalía General de la Nación solicitó ante el juez sexto penal municipal con función de control de garantías de Bogotá. Sí, señoría, el señor defensor está alzando la mano. Señor magistrado, con su permiso, ¿puedo intervenir brevemente? Señor. No comprende esta defensa porque si el mismo señor fiscal indicó que no iba a justificar medida de aseguramiento para el prevaricato por omisión, está interviniendo acerca de este asunto, acreditando una inferencia razonable. Lo que aquí está sucediendo, y luego con el mayor de los respetos, es antitécnico y contrario inclusive a las mismas normas que justifican la existencia de la solicitud de la medida de aseguramiento. Se está justificando una inferencia razonable con fundamento en un delito que no se solicitó. Señoría, como se advirtió, sí, señor fiscal. Como se advirtió al momento de... Señor sí, como fiscal. se advirtió al momento de iniciar... Señor fiscal, escúcheme. Usted señaló al principio que la solicitud, si no estoy mal, estaba delimitada al delito de amenazas, al cual se refirió en el primer segmento de su intervención. No obstante, ahora está desviando la solicitud a partir del delito de prevaricato por omisión. Le rogaría que centre la pretensión en punto del tema concreto en relación con la solicitud de medida de aseguramiento, a no ser que usted lo vea indispensable para efectos de la inferencia razonable. Muchas gracias, señoría. Así voy a proceder entonces a hacer, digámoslo, mucho más concreto frente a la exposición del tema del prevaricato, que como lo he manifestado, todos estos hechos conforman un contexto de corrupción que fue, digamos, lo que pretende demostrar esta fiscalía la mañana de hoy, honorable magistrado, en el sentido de demostrar cuál es finalmente, si queremos, si en punto a esa inferencia razonable de autoría de la amenaza, se hace necesario que su despacho tenga un conocimiento de esos hechos relacionados con el prevaricato, porque de ahí es donde se va en parte a inferir el interés que le asistía al doctor Hernández con la omisión que se predica del trámite de las órdenes de captura. Esa es la razón de ser por la cual no es una forma antitécnica. Digamos, la antitécnica en la medida en que la defensa, digamos, de pronto no ubica cuál es la tesis en este momento de la fiscalía. Pero no, de ninguna manera es antitécnico, sino por el contrario, lo que pretende evidenciar es ese contexto donde se pretende aquí, a efectos de la inferencia razonable de autoridad, demostrar ese interés del doctor Hernández en esa amenaza. Y
la relación que tienen con todos los hechos indicadores y los hechos jurídicamente relevantes. Esa es la razón, honorable magistrado. Con todo respeto, pues igual procederé conforme a sus requerimientos. Señor magistrado, le pido autorización. Señor defensor, Voy a intervenir muy brevemente. Aquí la Fiscalía está pretendiendo introducir un contexto y un ruido absolutamente innecesario por cuanto se están mezclando de forma antitécnica y antijurídica sucesos supuestamente de 2017 con 2022. Si para acreditar la inferencia razonable de la amenaza de testigos, la Fiscalía necesita remitirse a sucesos de 2017 por delitos que protegen un bien jurídico inclusive distinto. Se puede inclusive poner en tela de duda la inferencia razonable de la misma amenaza. Aquí nuevamente se solicita que el señor fiscal no contamine más y se refiera únicamente a la inferencia del delito que él mismo. señor defensor, yo entiendo su preocupación y desde luego en manera alguna es mi pretensión cercenarle sus derechos. No obstante, como ya lo anuncié al inicio de la audiencia en los parámetros que someramente expliqué, usted tendrá oportunidad de pronunciarse en relación con la solicitud para que, si a bien lo tiene, haga los reparos pertinentes. Sacata su criterio, señor magistrado. Muchas gracias. Señor fiscal, puede proseguir. Gracias.
que, digámoslo, y para referirme un poco a la preocupación que le asiste a la defensa, y para que el despacho comprenda, digámoslo, las razones por las cuales este delegado ha venido haciendo referencia a este contexto. El hecho de que el prevaricato que se imputó y que se ha hecho mención en esta diligencia porque considero tiene relación con las amenazas, se haya hecho en el año 2017 y que la amenaza sea en el 2022, lo que está indicando es que el doctor Daniel Hernández, y esa es la tesis de la Fiscalía, el doctor Hernández está con el micrófono. Señoría, le decía antes de esta interrupción que la tesis de la Fiscalía y que se pretende demostrar hoy en punto de inferencia razonable de autoría es que el doctor Hernández, desde el momento en que fue asignado al grupo de tareas especiales, digámoslo, al grupo de corrupción transnacional, designado por el señor Luis Gustavo Moreno, quien se conoce públicamente las circunstancias por las cuales fue condenado, ¿cierto? Desde ese momento, desde el 2017 hasta este año, cuando se llevan a cabo las amenazas, es que persisten las actuaciones del doctor Hernández tendientes a interferir dentro de las investigaciones de Odebrecht. Entonces no es ninguna irracionalidad de que se hable de dos temas en diferente tiempo. Lo que estamos aquí tratando de que la magistratura tenga esa claridad es que desde esa época, reitero, hasta hoy se han suscitado una serie de situaciones que unos hechos a manera de hechos indicadores y otros constitutivos de hechos jurídicamente relevantes con connotación penal demuestran, honorable magistrado, ese interés del doctor Hernández en incidir de manera ilícita en esa investigación de Odebrecht. Entonces, lo primero, la forma como el doctor Hernández llegó a esa investigación de Odebrecht, yo ya lo he explicado acá, pero lo voy a precisar para los efectos de esta audiencia. Al doctor Hernández, en esa resolución que lo asignó, bastante exótica por sí, al doctor Hernández se le dan facultades para que intervenga de manera, digámoslo, amplia y sin restricciones en todos los procesos que tengan que ver con corrupción transnacional. Es decir, ahí al doctor Hernández no se le dijo concretamente un radicado, se le dijo, usted tiene facultad, en otras palabras, se le dijo, usted, doctor Hernández, tiene facultad para moverse dentro de todos los procesos que tuvieran que ver con corrupción transnacional, entre esos Odebrecht. Entonces, por esa razón, digámoslo, desde ahí inicia este periplo ilícito del doctor Hernández y que está documentado en los elementos materiales probatorios y evidencia que esta Fiscalía Delegada trasladará oportunamente a su despacho, honorable magistrado. Entonces, en ese orden de ideas, la amenaza que se ha referido y que se ha imputado al doctor Hernández no es un hecho aislado. Para poder analizar si esa versión de Otto Ula tiene sentido, tiene lógica, hay que mirar hacia atrás cuál fue la actuación del doctor Hernández. Y si esas actuaciones hacia atrás se deriva o se ha venido derivando algún tipo de interés que lo haya llevado incluso, que lo llevó como considera la Fiscalía, a cometer ese prevaricato por omisión agravado para favorecer precisamente los intereses de los brasileros, por lo menos. Entonces, de ahí que sea necesario
hacer mención a estos hechos. Hemos dicho que posteriormente el doctor Hernández tramitó unas comisiones al exterior, a Brasil. Y honorable magistrado, en esas comisiones al exterior, el doctor Hernández manifestó que él iba a hacer unos acercamientos porque había interés de realizar preacuerdos o principios de oportunidad con los brasileros. Y en ese orden de ideas el doctor Hernández se desplaza a Brasil en no menos de 2 oportunidades. Se sienta con los brasileros supuestamente en busca de un preacuerdo, un principio de oportunidad. Y resulta que el doctor Hernández lo que hace es dirigir su interrogatorio. Primero que todo, no hace interrogatorio indiciado estando las personas con las que se estaba reuniendo con orden de captura, sino que les hace declaraciones y entrevistas. Y el señor Hernández, el doctor Hernández, un fiscal con tantos años de experiencia, se sienta a indagar sobre aspectos que no tenía competencia, sobre temas de un aforado constitucional que no tenía él por qué interrogar. Entonces, este recorrido del doctor Hernández, ¿cierto? Llega el momento de, digámoslo, fue unos meses antes, como se explicó, honorable magistrado, tramitó unas órdenes de captura, ¿sí?, para unos brasileros. Se fue a una audiencia de control de garantías de imposición de solicitud de orden de captura. Le dice al juez, él sabe que los brasileros no están en el país, así lo hace saber. Después de eso, advierte la necesidad de una circular azul de Interpol. Y a pesar de que él sabía de la necesidad de la necesidad de la circular azul, omite, honorable magistrado, el trámite. El doctor Hernández tenía la intención de, digámoslo, ese tema del prevaricato, esa omisión, señoría, estamos hablando de un fiscal delegado ante el tribunal. Señor fiscal, escúcheme. Dentro de la amplitud y las garantías que yo deseo proporcionarles, y además es mi deber, le ruego el favor de que no exprese argumentos repetitivos, no se dedique a hacer circular su intervención, porque por ese sendero, la verdad, no vamos a llegar al fin propuesto. Le ruego el favor. Por ejemplo, ya está clarísimo que el doctor Daniel es de hace mucho tiempo fiscal delegado ante el tribunal. O sea que repetir eso nada incide en la solicitud que usted está haciendo. Le ruego el favor, señor fiscal. Bueno, entonces, señoría, recapitulando, esa omisión en las órdenes de captura, sumado a ese trámite regular de las comisiones, demuestran en criterio de la Fiscalía el interés que le asistía o que le podría haber asistido al doctor Hernández en cometer o ejecutar la conducta que el testigo Otto Nicolás Bula refirió ante la Fiscalía General de la Nación y que ameritan toda la credibilidad. La amenaza a testigo que se le imputó al doctor Hernández tiene que ver específicamente con una situación respecto de un testigo para el caso de las investigaciones por Odebrecht. Si usted se da cuenta, honorable magistrado, todos estos hechos, estas conductas, esos hechos indicadores, los hechos jurídicamente relevantes, siempre están dirigidos a un interés del doctor Hernández,
que se materializó con ese prevaricato y que continúa ejecutándolo al punto de las amenazas. Un interés en favorecer de manera ilícita a las personas que están siendo procesadas o que tienen algún tipo de responsabilidad en los hechos de corrupción. Entonces, la finalidad de la medida de aseguramiento. Basado en lo previsto en artículos 296 y 308 del Código de Procedimiento Penal, la Fiscalía encuentra que concurren para el doctor Hernández las finalidades contempladas en los numerales 1 y 2 de este último precepto normativo, que se refieren a que la medida se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia y que el imputado constituya un peligro para la seguridad de la sociedad, respectivamente como hecho fundamental. Entonces, en estos dos aspectos, honorable magistrado, la Fiscalía centra, digámoslo, esa finalidad de la medida de aseguramiento. Con relación a la obstrucción de la justicia, la Fiscalía aduce motivos graves y fundados para inferir que el doctor Hernández Martínez, en su condición de fiscal delegado ante el Tribunal de Distrito, adscrito a la Dirección Nacional del CTI, cuya sede laboral se encuentra en el búnker de la Fiscalía, edificio T semisótano, lugar donde precisamente abordó al señor Otto Bula para hacerle las manifestaciones que ya he referido, estructura el delito de amenaza a testigo, conforme al contexto en que se hicieron esas manifestaciones. El propio dicho del señor Bula, quien en entrevista rendida en esta actuación indicó el temor que le produjo el conocimiento de parte del doctor Hernández sobre asuntos que él venía manejando en estricta confidencialidad con altos funcionarios de la Fiscalía y del FBI para denunciar algunos hechos relacionados con el caso Odebrecht, lo cual evidenciaba el enorme poder que manejaban algunas personas que podían verse involucradas o vinculadas en tales situaciones, que sin haber rendido aún ninguna declaración, sino apenas efectuar unos acercamientos, tenía pleno conocimiento de lo que estaba pasando. Dicha situación privilegiada en el ente acusador, por decirlo así, tanto por su cargo como por su ubicación laboral, le permiten al doctor Hernández, como le permitió al momento de abordar al señor Bula, tener un acceso casi que ilimitado a los recursos de la entidad, tanto a nivel de personal que labora bajo su dirección, como recursos informáticos, que le permitirían acceder a información que tiene carácter de reservada en su propio beneficio. No es la primera vez, honorable magistrado, que se predica una situación similar en relación con la conducta del imputado. Adviértase que contra el doctor Hernández cursa la indagación radicada bajo el número 11.001 60.010 102 2020 00141 en la Fiscalía Tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, bajo la hipótesis delictiva de prevaricato por acción, figurando como denunciante Amparo Cerón Ojeda, actuación en la cual, en el formato único de noticia criminal, en el acápite correspondiente al relato de los hechos, figura lo siguiente, comillas: en Bogotá, el señor Daniel Hernández, desde su calidad de fiscal delegado ante el tribunal, cumplió funciones de fiscal de apoyo en los casos derivados de la investigación matriz que la Fiscalía General realizaba por los actos de corrupción en la suscripción de los contratos de obra entre la empresa Odebrecht y la ANI, interviniendo de manera irregular en diligencias, desapareciendo evidencia vinculada a los procesos, haciendo registros en el sistema SPOA utilizando el usuario de la fiscal que coordinaba el grupo, con la finalidad de favorecer intereses de las personas allá investigadas, cierro comillas. Y esto se va a hacer traslado, honorable magistrado, formato único de noticia criminal dentro del radicado referido. Adicionalmente, de acuerdo con las diligencias, se inspeccionó, de acuerdo con las diligencias de inspección practicadas a esa actuación, se observa que tal noticia criminal tuvo su génesis en una constancia que dejó la fiscal delegada ante el Tribunal Superior Amparo Cerón Ojeda,
quien en su momento lideró el denominado caso de Brecht, constancia en la cual, entre otras irregularidades advertidas en los diferentes procesos, se refirió a algunas anomalías que advirtió en el radicado 130, en referencia a la actuación cuyo número completo es 11001 6000 101 2016 00130, en el que precisamente el aquí imputado solicitó las órdenes de captura en cuestión. En dicha constancia, la ahora exfuncionaria Cerón Ojeda consignó lo siguiente, comillas. Dentro del radicado 130, por solicitud de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, se detectó la existencia de un teléfono celular que habría sido entregado por el señor Otto Bula al fiscal Daniel Ricardo Hernández Martínez, el cual fue incorporado en el SPOA del radicado ya señalado que estaba a mi cargo. Tema que fue verificado por la doctora Cristina Lombana en inspección judicial realizada la investigación y en la que pudo verificar que este fiscal Hernández había realizado el trámite de uso de mi SPOA sin mi autorización, al punto que hasta este momento desconozco de la información contenida en el mencionado teléfono. La suscrita adelantó un trámite para realizar las verificaciones correspondientes y sobre el mismo se hizo una carpeta de la cual se hizo entrega dentro del expediente que conforma el caso 130. Copias de todo esto reposan en el despacho de la doctora Cristina Lombana. En la misma circunstancia, la suscrita dispuso que un investigador revisara en el SPOA con el fin de determinar si había otros elementos en las mismas condiciones, pudiendo establecerse que en efecto se dejaron anotaciones en el SPOA respecto de interceptación telefónica de un abonado, lo cual fue puesto en conocimiento de la señora Marcela Yepes, quien en su momento era jefe de control interno. Sobre este asunto se creó una carpeta que también hace parte del proceso 130, cierro comillas. De esto se va también traslado de la constancia expedida por la exfiscal Amparo Cerón Ojeda. La Fiscalía cuenta también con la entrevista de dicha funcionaria, honorable magistrado, es decir, de la doctora Amparo Cerón. Entre otras cosas, al ser interrogada respecto de a quién le correspondía adelantar los trámites de registro de las órdenes de captura decretadas el 20 de julio de 2017 contra los mencionados ciudadanos, de manera enfática respondió, comillas, al doctor Hernández porque él fue el que solicitó, él debía realizar todo el trámite, cierro comillas. Y más adelante, al ser interrogada si conocía los motivos por los cuales las órdenes de captura dictadas el 20 de julio de 2017 contra los ciudadanos brasileños no fueron grabadas en los sistemas de información establecidos para el efecto, respondió: no tengo ni idea. Eso era absoluta responsabilidad del doctor Daniel Hernández. Cierro comillas. Finalizando la diligencia, se le preguntó que de acuerdo con su experiencia y labores desempeñadas en la Fiscalía, cuando se solicita ante un juez de control de garantías una orden de captura, ¿de quién es la obligación de que ese requisito judicial sea insertado en la base de datos para la búsqueda? Contestó, comillas, el fiscal que la tramita, cierro comillas. Al preguntársele sobre si el fiscal Daniel Hernández fungió como fiscal de apoyo en su equipo de trabajo, manifestó: yo la primera vez que escuché hablar del doctor Hernández fue en el despacho del fiscal general en ese momento y me preguntaron que si conocía a este fiscal y por supuesto contesté que no. Y me dijeron que era un excelente fiscal y era el encargado del caso del Banco Agrario con Madelena y que tenía conexos con el caso de Brecht y era el delegado ante el CTI. Y Álvaro Betancourt lo conocí en el despacho de la vicefiscalía de ese momento y me lo presentan como fiscal delegado de ese despacho en ese momento. De un momento a otro nos percatamos, el grupo de nosotros, porque el grupo era un grupo de mi confianza. Notamos que el señor Daniel Hernández y Álvaro Betancourt estaban interviniendo en asuntos del proceso 130, en temas que ya estábamos trabajando. Iban a hacer inspecciones a procesos y se presentaban como fiscales del proceso 130. Y hablé con la vicefiscalía y me dijeron que eran fiscales de confianza y que tenían permiso para trabajar con el proceso, a lo cual yo le dije que debía sacar una resolución asignándole como fiscal de apoyo, porque los jueces exigían esa resolución. Insistí mucho en eso y pasó mucho tiempo, porque los señores según seguían en esa calidad de apoyo, y cualquier día el doctor Gustavo Moreno, director de anticorrupción, emite una resolución como fiscales de apoyo. No entiendo por qué los destaca como fiscales de apoyo, siendo ellos delegados y adscritos a otras dependencias diferentes a anticorrupción. En el proceso debe estar la fecha de designación como fiscales de apoyo y lo que hicieron antes, cierro comillas. Esta entrevista
de la exfiscal Amparo Serrano, honorable magistrado, también se dará traslado. Lo anterior deja entrever que el doctor Hernández estaba adelantando actuaciones de tiempo atrás, de manera irregular, por lo que ella solicitó que para poder llevar a cabo actividades en esa actuación debía tener un soporte, para lo cual fue destacado en su momento por el director anticorrupción, como lo dije, Luis Gustavo Moreno, mediante el acto administrativo referenciado, que dicho sea del paso deja algunas inquietudes, todas que como director anticorrupción de la Fiscalía destacó 2 fiscales que no se encontraban funcionalmente hablando bajo su dirección. El uno adscrito a la Vicefiscalía General de la Nación y el otro a la Dirección de Fiscalías Nacionales. Además, con facultades de intervenir de manera amplia y sin restricciones en todos los radicados que se consideraran de corrupción transnacional, como era, por supuesto, el caso de Brecht. Adicionalmente, como se referenció anteriormente, el fiscal sexto especializado delegado ante el CTI, el doctor Mario Hernán Barahona Trujillo, compañero de unidad y con ubicación de oficina diagonal a la del fiscal imputado, a una distancia apenas de 4 metros la una de la otra, rindió entrevista ante esta delegada, en la que en sentir de este fiscal que les habla, pretendió tergiversar las circunstancias del encuentro entre Otto Bula y Daniel Hernández para desvirtuar el dicho del único testigo de cargo de los hechos, situación de la que bien pudo valerse el implicado para su propio beneficio. De otra parte, se documentó a través de las actividades de policía judicial que en la página web de la emisora W Radio Colombia, el 17 de noviembre del 2022 se publicó un artículo denominado ¿Cómo se defenderán fiscales del caso de Brecht?, en el que, entre otras cosas, se dice que, comillas, en declaraciones ante las autoridades americanas, Bula mencionó que la presión que recibió del fiscal Hernández y el fiscal Álvaro Betancourt fue al parecer para que no mencionaran por ningún motivo al exfiscal general. Y que dicho medio, comillas, y eso dijo la noticia, y que dicho medio conoció que una de las pruebas con las que se defenderían de las acusaciones de Bula, comillas, se trata de una entrevista hecha por los fiscales a Bula, en la que le preguntan por el exfiscal general. Quiero que el país sepa la verdad. Si yo supiera el imputado estaría haciendo uso en su propio beneficio de piezas procesales que en principio tienen la connotación de reservadas, a las cuales tiene acceso como funcionario de la Fiscalía General de la Nación en ejercicio de sus funciones. Razón adicional para que se pueda advertir razonablemente que continúen adelantando actos de esa naturaleza para intentar obstruir esta actuación en particular. En ese orden de ideas y con relación a esta publicación, pues simplemente lo que demuestra es que se utilizó un elemento material probatorio, una diligencia para hacer una entrevista de Otto Bula para demostrar, o digámoslo, para controvertir los argumentos o las razones por las cuales el señor Otto Bula había interpuesto la correspondiente o rindió su respectiva versión sobre los hechos objeto de esta audiencia. Entonces, ¿cómo llegó esa información a los medios? ¿Cómo se filtra? Sobre el peligro para la sociedad. Un tema, aquí, honorable magistrado, un tema de reiteración. La segunda finalidad que la Fiscalía considera que concurre, por la que la Fiscalía considera que concurre el peligro futuro para la comunidad y solicita al señor magistrado que se imponga la medida de detención preventiva en el domicilio, igualmente precaviendo la seguridad de la sociedad como se entra a sustentar. 2 puntos. Para la Fiscalía es evidente que además del delito contra la administración pública, se estructura el delito contra la recta y eficaz administración de justicia, aprovechando el rol de fiscal delegado ante el Tribunal Superior en un contexto donde, por el nivel de jerarquía que ostenta el doctor Hernández,
se torna en un elemento indicador de la gravedad de la conducta por la cual se vinculó penalmente, aunado a considerar la pena que el legislador previó para esta clase de conductas delictivas, que aunque no tienen un sujeto activo calificado, por la calidad de servidor público del imputado le es exigible en un mayor grado de respeto al bien jurídico que se protegen, además por ese rol que ejercen en la sociedad como operador de justicia. Además de cubrir la gravedad y modalidad de la conducta punible, así como la pena a imponer, porque así lo exige la ley. Concretamente, la Fiscalía General hará referencia a la posible reiteración de la conducta delictiva por parte del doctor Hernández, en atención a lo contemplado por el numeral primero del artículo 310 del Código de Procedimiento Penal, que establece que el imputado será un peligro para la comunidad cuando se valore, comillas, la continuidad de la actividad delictiva, cierro comillas. Esta causal concurre en criterio de este delegado por la calidad de fiscal delegado ante el tribunal. Es evidente que el comportamiento desplegado presuntamente por el imputado es altamente lesivo para el conglomerado social, especialmente de la dignidad que representa. Lo acaecido denota un grave contexto de corrupción en los casos en que precisamente se esperaba de su parte como representante del ente acusador que adelantara la investigación de los delitos que llegaran a su conocimiento y procurar que los implicados en tan graves actos de corrupción respondieran de manera efectiva ante la justicia penal y no como ocurrió con el comportamiento homicidio del funcionario, proporcionándoles todas las posibilidades para eludir la acción de la justicia colombiana ante ciudadanos extranjeros que se encontraban en su país de origen, atentando de esta manera contra bienes jurídicos de naturaleza colectiva, como lo son la administración pública y la recta y eficaz administración de justicia. Ahora bien, en punto del pronóstico que debe hacerse la posible continuidad de la actividad delictiva, tenemos, como lo ha señalado la Corte Suprema, que las circunstancias que se invocan no están relacionadas con el imputado en cuanto a autor, con su carácter peligroso, sino que se predica de sus actos como elemento de juicio para inferir la probabilidad de la comisión de otros delitos de la misma naturaleza y en consecuencia la necesidad de la medida restrictiva de su libertad. Esto parafraseando lo expuesto en el radicado 55388 y a su vez en la cita de la Corte Constitucional de la sentencia 469 del 31 de agosto del 2016. De los hechos imputados, se vislumbra un actuar contrario de derecho y en un pronóstico futuro no se augura un mejor comportamiento de su parte en los asuntos que asuma en razón de las funciones que le corresponden, porque sigue siendo fiscal delegado ante el Tribunal Superior y en esa calidad y en ejercicio del desempeño de su cargo mantiene constante contacto con las actuaciones penales en que pueda incurrir en diferentes conductas penalmente reprochables. Acceso a sistemas de información, contacto con otros fiscales e investigadores que pudieran atentar precisamente contra los mismos bienes jurídicamente tutelados, que en este caso en particular fueron quebrantados. La Fiscalía ha tenido oportunidad de verificar que hasta la fecha se han adelantado, incluida la presente, 17 actuaciones contra el doctor Daniel Hernández en su condición de fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Distrito, que aunque algunas de ellas han culminado con orden de archivo de la actuación, llama la atención que varias de estas hacen referencia precisamente a conductas que buscan proteger los mismos bienes jurídicos tutelados, que en este caso se evidencian vulnerados. Es decir, que se puede evaluar la conducta del funcionario. Señor fiscal, respetuosamente ahí sí le debo llamar la atención porque no puede usted utilizar como hechos de inferencia razonable actuaciones que han sido archivadas por su propia institución. Esa parte de ninguna manera será considerada por la judicatura. Honorable magistrado, tal vez no me comprendió lo que quise decir. Que se adelantan actualmente 17 actuaciones, señor y fiscal, que hay unas que han sido archivadas, pero yo no estoy en referencia a las archivadas, a las que están. Señor fiscal, usted acaba de decir que se atentó contra el mismo bien jurídico en conductas que fueron archivadas. Y si fueron archivadas, señor fiscal, le recuerdo
que ni siquiera superaron la tipicidad objetiva. En consecuencia, no podemos hacer alusión a ello. Le ruego el favor de que centremos, como ya se lo pedí, en la inferencia razonable y la necesidad de la medida. Entonces, preciso. Existen actuaciones vigentes, indagaciones abiertas contra el doctor Hernández por hechos que tienen que ver con la afectación a la administración de justicia. Eso es lo que estoy expresando, honorable magistrado. Entonces, esta situación se considera importante para considerar que de no privarse de la libertad al imputado, la continuidad de estas conductas delictivas puede extenderse en el tiempo sin que ello signifique una anticipación en el juicio de reproche. Pero sí, como lo ha referenciado la Corte Suprema, debe darse prevalencia al interés general previsto en el artículo 1 de la Constitución, anticipando un poco una de las aristas a ser abordadas en el test de proporcionalidad que agotaré más adelante. En ese orden de ideas, honorable magistrado, daremos traslado del oficio 2022-16-000-38901 del 3 de octubre del 2022, suscrito por el secretario administrativo de las Fiscalías delegadas ante la Corte Suprema, donde se relacionan las actuaciones que actualmente se adelantan contra el doctor Hernández. Sobre la procedencia. Con el esbozado es entonces pertinente auscultar el contenido del artículo 313 del Código de Procedimiento Penal, para concluir que en el caso que nos ocupa, la medida de detención preventiva en contra del doctor Hernández es procedente de conformidad con el numeral segundo, es decir, el delito de amenaza a testigo establecido en el artículo 454A del Código Penal, cual contempla una pena privativa de la libertad de 4 a 8 años, por lo que se cumple con la exigencia de los 4 años o más de dicho precepto normativo. La suficiencia. Ahora, en punto de la suficiencia, es necesario revisar las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad del literal B del artículo 307 del Código de Procedimiento Penal, para inferir que, dada la urgencia y la situación actual, no se permite cumplir con ellas la finalidad de la restricción, las cuales, se ha dicho, se refieren a la salvaguarda de la investigación y de los elementos para el adecuado funcionamiento de la Administración de Justicia y, de otro lado, la protección a la sociedad. Como puede advertirse, honorable magistrado, las medidas no privativas de la libertad de los numerales 1 a la 9 del literal B del artículo 307 del Código de Procedimiento Penal no permiten apartar al doctor Daniel Hernández de su rol de fiscal delegado ante el Tribunal Superior, con el acceso a las instalaciones del ente acusador, a las actuaciones penales y los recursos de la entidad que esto implica. Además, es evidente, honorable magistrado, que ni la obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica o a una persona o institución determinada, ni la de presentarse periódicamente, ni la obligación de observar buena conducta individual, familiar y social, la prohibición de salir del país, del lugar o ámbito territorial en el cual reside, ni de concurrir a determinadas reuniones o lugares, ni la prohibición de comunicarse con determinadas personas o víctimas, o la prestación de una caución, ni la prohibición de salir de su lugar de habitación entre las 6 de la mañana y las 6 p.m. y las 6 a.m., permiten la preservación de los elementos materiales probatorios y evidencia física que en su mayoría debe reposar en la Fiscalía General de la Nación. Máxime que, como bien se sabe, en el sistema penal acusatorio no hay permanencia de la prueba y solamente adquiere esa connotación cuando es practicada en el juicio oral público y contradictorio. Es entonces todo ello concluyente para considerar la insuficiencia de esas medidas no privativas para salvaguardar los fines expuestos con anterioridad. Y fíjese cómo, honorable magistrado, esa prueba que se predica eventualmente
en posición de riesgo, en circunstancias de riesgo, es nada más y nada menos que la del testigo Otto Bula, quien, como se ha referenciado, está fungiendo como testigo de cargo en las investigaciones y juicios que hoy se están adelantando con ocasión del caso de Odebrecht. Entonces, puntualmente, claro que la Fiscalía tiene ese deber de precisar y no se trata acá simplemente de hablar de manera general. Aquí lo que se pretende, honorable magistrado, es que ante esa inferencia razonable de autoría que hay con relación a la presunta comisión del delito de amenazas, se disponga una medida de aseguramiento que procure porque la integridad moral del doctor, del señor ciudadano Otto Nicolás Bula se salvaguarda. Eso en punto, honorable magistrado, del test de suficiencia que estamos aquí analizando. Sobre el test de proporcionalidad y urgencia. Es necesario que a partir de este test se corrobore la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad de la medida cautelar que se invoca para aducir la urgencia de la restricción de la libertad del imputado. Sea la primera advertir el enfrentamiento de derechos. De un lado tenemos el interés común, esto es la administración pública, la recta y eficaz administración de justicia, y del otro lado la libertad individual del doctor Hernández. Ante esta tensión, es claro que los primeros bienes son de naturaleza colectiva, pero en todo caso la libertad individual no se cataloga como un derecho absoluto y por el contrario puede restringirse entre otras finalidades para impedir la continuación de la actividad delictiva del imputado y para impedir las labores que emprenda para ocultar, destruir o deformar elementos materiales probatorios para la investigación. En tratándose del criterio de idoneidad, es preciso auscultar si la medida que se va a imponer tiene la aptitud de cumplir con su propósito. De los elementos con vocación probatoria que se trasladan en esta oportunidad, se vislumbra que la detención preventiva en el domicilio, medida que se solicita imponer, cumple a cabalidad con las dos finalidades propuestas para la restricción. Esto es, primero, evitar que el doctor Hernández continúe con la actividad presuntamente delictiva. Segundo, que se protejan los elementos materiales probatorios y evidencia física en términos de permitir el debido ejercicio de la justicia. Evidente resulta que la privación de la libertad impedirá que el doctor Hernández ejerza el cargo de fiscal delegado ante el Tribunal Superior, rol desde el cual presuntamente cometió las conductas punibles por las cuales está siendo judicializado. En consecuencia, restringir su acceso al cargo permite que no se abuse de su función en menoscabo de los bienes jurídicamente tutelados que se procura salvaguardar. Y además, desde la otra vista, permite el ejercicio y desarrollo investigativo sin tropiezos. Esto último cobra especial relevancia continúa al frente de su cargo utilizando los propios recursos de la entidad para su propio beneficio. Por su parte, es relevante acudir al criterio de gravedad de la conducta, el contexto de los delitos que le fueron imputados y la naturaleza de los mismos. Es entonces la privación de la libertad la medida idónea para cumplir con el cometido de protección a la comunidad, pues resulta plausible concluir que valiéndose de su cargo fue que se cometieron las irregularidades imputadas. Además, es una medida idónea para la protección de la administración de justicia, en punto de obtener en el curso de las investigaciones los elementos fieles, claros y sin alteraciones, que luego servirán para llevarse a juicio y que deben mantenerse impolutos. Como segundo criterio del test, plasmamos la necesidad,
que se complementan considerablemente con la suficiencia ya esbozada en presencia del capítulo abordado. Y es justamente la restricción de la libertad en su domicilio la única medida viable para que se cumplan los fines propuestos constitucional y legalmente, que en el caso que nos ocupa, se ha dicho, se refiere a limitar la continuación de las presuntas actividades delictivas por parte del doctor Hernández, que a su vez está atada a la prevalencia del interés general y los fines esenciales del Estado, y como segundo propósito, la salvaguardia de la investigación y debido ejercicio de la justicia. Comillas. En aras del normal desarrollo del proceso, evitar su obstrucción o entorpecimiento y específicamente proporcionar las condiciones para la integridad de las pruebas que interesen a la investigación. Entonces, aplicable lo que ha expresado la Corte Constitucional en la sentencia C318 del 2008, en punto de la configuración de realizar en cada caso un pronóstico a partir de las condiciones personales, laborales, familiares o sociales del procesado, que armonice con los fines y las funciones que la medida restrictiva de la libertad está llamada a cumplir, de tal manera que su aplicación responda a la idea según la cual, al tiempo que se asegura la comparecencia del sindicado del proceso, la eventual ejecución de la pena y se impide la continuación de su actividad delictual, se propende por garantizar la intangibilidad de la prueba y el normal desarrollo de la actividad probatoria por el órgano judicial. Así, teniendo las situaciones mencionadas, sumado a su posición como delegado ante el CTI, la única conclusión, a juicio de esta Fiscalía, o pronóstico en punto de ese análisis, es la necesidad de la imposición de una medida de aseguramiento de privación de la libertad, que permita que se separe efectivamente del cargo. De lo mencionado es diáfano concluir que la aplicación de una medida menos restrictiva no permitiría que se cumplieran las finalidades de protección de la comunidad y preservación de los elementos materiales probatorios. Del abanico de posibilidades que la Ley Procesal Penal señala como medidas cautelares personales, la que más resulta adecuada para los fines ya mencionados es la detención preventiva en su lugar de residencia. Y como último criterio, la proporcionalidad en sentido estricto. Se aplica para auscultar si la afectación de los intereses individuales resulta proporcional frente a la relevancia del bien jurídico que se busca salvaguardar en el enfrentamiento de derechos que consideramos al inicio de esta argumentación, es decir, de carácter colectivo unos versus la libertad individual del doctor Hernández. En este punto, es adecuado deducir lo referido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, según la cual, comillas, el presupuesto de peligro para la comunidad y la continuación de la actividad delictiva encuentra plena justificación en el principio de prevalencia del interés general, previsto en el artículo 1 de la Constitución Política, como es el fin del Estado de asegurar la convivencia pacífica de la comunidad. Entonces, honorable magistrado, que al encontrarnos ante bienes jurídicos de naturaleza colectiva, tales como el interés general, la función pública y el debido ejercicio de la administración de justicia, la balanza se inclina o debería inclinarse hacia su salvaguardia. Y en consecuencia, el derecho a la libertad individual del doctor Hernández debe ceder. Es la eficaz y recta administración de justicia pública un bien jurídico que protege diversos valores propios de esa actividad, por lo que es un interés que debe considerarse en su concepción colectiva y por ende prevalecer. Esta ponderación permite justificar la intromisión en el derecho fundamental de la libertad del doctor Hernández, que como se habla es un derecho absoluto y debe primar entonces el interés colectivo bajo la razonabilidad del mantenimiento y protección de la comunidad, así como la preservación de los elementos y el adecuado desarrollo de la investigación y posterior juicio oral. Téngase presente, honorable magistrado, que la sociedad en general tiene la legítima expectativa que en eventos de la mayor relevancia y gravedad de corrupción transnacional, como el caso de Odebrecht, se castigue a los responsables. Esa expectativa de justicia se vería frustrada cuando no se adoptan las decisiones que la ley impone o se pretenden evitar que los potenciales testigos de los hechos puedan vertir sus declaraciones ante la justicia como corresponde. Bajo este criterio, también puede señalarse que la medida resulta razonable en punto a la protección de estos derechos de naturaleza colectiva,
que no es posible encontrar otro medio para que las finalidades constitucionales se vean atendidas y que ante la respuesta que la sociedad espera de la Administración de Justicia, la medida cumple con los fundamentos requeridos para su imposición. De lo aquí dicho, honorable magistrado, la urgencia de la medida de aseguramiento considera esta fiscalía se encuentra demostrada y acreditada, porque en la medida en que el imputado, el doctor Hernández, se mantenga en su cargo, aumenta exponencialmente la posibilidad de intromisión en la actuación, que podría dar al traste con todo el esfuerzo investigativo que adelanta la Fiscalía General de la Nación. Esfuerzo que debe incrementarse. Se tiene en cuenta además que se trata de investigar y eventualmente llevar a juicio a uno de sus funcionarios que ha incumplido y de qué manera los deberes que el cargo le impone, lo que permite entender que es urgente y razonable privarlo de su libertad, así sea en su residencia, puesto que el riesgo de realizar las conductas que le han sido endilgadas resulta potencialmente manifiesto, y es que además de la gravedad de la conducta que pretende proteger la recta y eficaz impartición de justicia, esta es de naturaleza funcional en el ejercicio del cargo que actualmente desempeña. Aunado a que el riesgo en la recolección de evidencias está latente, pues es principalmente en la Fiscalía, donde pueden reposar los documentos y los demás elementos primordiales que auscultan lo acaecido de acuerdo con la situación fáctica planteada en la imputación. Luego, si bien se han adelantado diferentes actividades investigativas, no es menos cierto que las pruebas solamente alcanzan esa naturaleza en la audiencia de juicio oral. Aunado a que se continúan adelantando las actividades tendientes a alcanzar los grados de probabilidad de verdad y certeza exigidos para las etapas subsiguientes del proceso, existiendo actualmente orden de policía judicial vigentes. En ese orden de ideas, honorable magistrado, como se considera que se reúnen en este caso los requisitos del test de proporcionalidad, pues se ofrece idónea la medida para lograr la finalidad protectora de la comunidad en punto de evitar la realización de nuevos comportamientos delictivos, así como preservar la actividad investigativa y probatoria, es absolutamente necesaria ante la ausencia de otras medidas menos restrictivas que permitan alcanzar los fines constitucionales y proporcionales en sentido estricto. Puesto que ante el hecho de ostentar la calidad o el cargo que se ha referido, esto hace que este test en criterio de la Fiscalía se cumpla. En ese orden de ideas, señoría, y para concretar, como es obligación de la Fiscalía, esta argumentación que yo he venido haciendo la mañana de hoy y con la que nosotros, esta Fiscalía delegada, sustenta las afirmaciones, voy a dar traslado con su venia a los siguientes elementos que sustentan lo que aquí se ha dicho. En el grado de inferencia razonable de autoría, porque como usted muy bien lo ha dicho, esto no se trata de un juicio oral y estamos hablando de una inferencia razonable de autoría y la investigación continúa. Tenemos entonces como elemento 1 de la Fiscalía, honorable magistrado, lo que tiene que ver con el informe sobre la consulta web de la Registraduría, carpeta 1, folio 198. Escúcheme un segundo. Entonces, tenemos, honorable magistrado, elemento 1, informe de consulta web de la Registraduría sobre los datos de identificación del doctor Hernández, elemento 1. Elemento 2, la calidad foral del doctor Hernández. El elemento 3, la orden a Policía Judicial número 83449 del 30 de septiembre del 2022. El elemento 4, la entrevista de Otto Nicolás Bula y constancia expedida por el fiscal sexto especializado ante el CTI. El elemento 5, entrevista del doctor Mario Hernán Barahona Trujillo, fiscal sexto especializado ante el CTI. De esta entrevista tiene razón o fundamento para que sea incorporada, doctor, honorable magistrado, en la medida en que
de acuerdo a la versión que dio el doctor Barahona Trujillo, él, en su dicho, como usted lo podrá, y las partes también intervinientes podrán darse cuenta, el doctor Barahona enfoca su testimonio en decir que los hechos de la amenaza se realizaron antes de la diligencia a la que él había citado al señor Otto Nicolás Bula Bula. Y dice con claridad de detalles, él creyendo que en ese momento había sido la amenaza, cuando ya estaba documentado anteriormente que la amenaza se dio fue después de la diligencia. El doctor centra su esfuerzo argumentativo en demostrar que supuestamente no hubo nada y no pasó nada. Pero cuando se le indica al testigo que los hechos ocurrieron fue de manera posterior a dicha declaración, a dicha diligencia para la que había sido citado Otto Bula, el doctor Barahona Trujillo no tiene alternativa diferente a reconocer que no fue testigo de esos hechos. Porque como se ha indicado, la amenaza que refiere el señor Bula Bula se realizó posterior a dicha diligencia y se realizó únicamente en presencia del doctor Hernández, como es natural por ese tipo de conductas que, como lo he dicho, no se hacen en público, ni se deja constancia, ni se levantan actas, sino son, obviamente, por su naturaleza ilícita, se hacen de esa manera. El elemento número 6, la declaración jurada de Otto Bula. Entonces, esa declaración, honorable magistrado, se está incorporando, se está dando traslado más bien a las partes intervinientes y a su despacho, con el propósito de que primero se analice la relación fáctica que el señor Bula hizo ante la Fiscalía. Primero en entrevista y luego en declaración jurada. ¿Por qué? Porque había una contradicción que se encuentra con la versión del doctor Barahona Trujillo, motivo por el cual se cita nuevamente a Otto Bula y bajo juramento, con las implicaciones, haciendo las advertencias de ley, se le pone presente la situación para que él aclare, se rectifique, se retracte o finalmente se pronuncie sobre esa aseveración. El señor Otto Bula, bajo juramento, desvirtuó en parte lo que había hecho el doctor Barahona. Lo que sí dijo el doctor Barahona en esa entrevista que ustedes van a tener la oportunidad de analizar es que efectivamente sí se llevó a cabo esa diligencia, de que el doctor Hernández sí estuvo en su oficina, que el doctor Hernández sí se vio con el señor Bula. Esos aspectos, por lo menos en eso, digámoslo, da cuenta esa entrevista del doctor Barahona, quien no, repito, no fue testigo, según lo que cuenta el señor Bula. Esto no es según el criterio del fiscal, esto es según lo que está documentado. Y aquí quiero ser muy claro en ese aspecto, doctor Hernández, porque aquí nos estamos refiriendo señor fiscal, usted está haciendo una valoración de los elementos materiales de prueba. Esperemos que llegue el escenario propicio para ese efecto. Ya usted ha hecho la intervención, nos dice que va a señalar cuáles elementos materiales sustentan su solicitud y nos está volviendo a valorar todo. Elemento 7, honorable magistrado. Constancia del ingreso del doctor Daniel Hernández el día de los hechos, que demuestran el ingreso a la entidad. El elemento 8, acta de audiencia de solicitud de las órdenes de captura. Elemento 9, copia de los registros de audio de la audiencia del 20 de julio del 2017. Copia del rótulo igualmente y el registro de cadena custodia del DVD que lo contiene. Elemento 10, el oficio 2022-16-000-40-271 del 19 de octubre del 2022, procedente del Grupo de Tareas Especiales de Odebrecht, donde informa los casos en el que Otto Nicolás Bula está como testigo. Eso como requisito del tipo penal por el que se solicita aquí la medida de aseguramiento. El elemento 11, el oficio DCTI-F
del 1907 del 2019, por el cual el fiscal Daniel Ricardo Hernández Martínez solicita extemporáneamente el registro de las órdenes de captura. El elemento 12. El oficio S-2019-1190-82 Interpol-I-24-7 del 14 de agosto del 2019, procedente de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional. El elemento 13. Oficio GS 2022 de la Interpol del 21 de noviembre del 2022, procedente de la Interpol de la Policía Nacional. Elemento 14, la resolución 479 del 7 de junio del 2017. El elemento número 15, oficio número 2019-41 0000201 del 1303 del 2019, suscrito por Luis Arturo Buitrago Torres, jefe del Departamento de Investigaciones Nacionales y Análisis Criminal, anexa mensajes de WhatsApp. Elemento 16, trámites de comisión al exterior y diligencias que recibió. Ahí tenemos el magistrado, resolución 0-3069 del 27 de octubre del 2017, declaración jurada de Paolo Ferracuti, declaración jurada de Marcio Marangoni, entrevista de Hamilton Iñaki Sendai, solicitud de trámite de exhorto del 1 de febrero del 2018, declaración jurada de Huberto Antonio Martorelli. Como elemento 17, formato único de noticia criminal dentro del radicado 11-001-16-000-102 2020-00-141. Sí, señor. Elemento número 18. Señor fiscal. Sí, señor defensor. Señor magistrado, un solo comentario y una propuesta, por supuesto, para su propia deliberación. Usted ya indicó que a la luz de la inferencia razonable y del tema objeto de esta audiencia hay unos hechos impertinentes, como lo son aquellos por medio de los cuales el señor fiscal imputó, ni siquiera como hechos jurídicamente relevantes, sino tampoco como indicadores, sino como unos, entre comillas, sucesos, un prevaricato por omisión. Entre ellos, por ejemplo, el viaje a Brasil y demás. Los mayores interesados en que esta audiencia sea célebre, en que vayamos al punto y en que esto finalice con un auto pronto, es esta defensa. Por lo tanto, se le propone muy respetuosamente al señor fiscal que no haga traslado de evidencias que son impertinentes, a la luz de las delimitaciones que ya expuso el señor magistrado. Señoría, si me permite. Digamos lo que se supone que pues, la intervención de la fiscalía termina y la defensa tiene derecho a su contrainterrogatorio. Entonces, a su réplica, a su intervención, a su intervención respectiva. A mí, yo sí quiero, con todo el respeto, honorable magistrado, pedirle que así como se me ha, digamos, la defensa ha podido hacer réplicas de mi intervención, cuando sea el turno de la fiscalía, también entonces se me conceda estas réplicas, porque yo no he culminado la intervención y de manera reiterada. Señor fiscal, no entiendo por qué usted parte de hipótesis. Acá no se le va a cercenar el derecho a nadie. Si oportunamente la defensa está haciendo una apreciación impertinente, pues usted podrá denotarla o en su defecto, si yo la detecto, también lo mencionaré. No entiendo por qué queremos hacer de esto unos debates estériles, la verdad. Sí. Y me excusa, pero céntrese en lo que ya advertimos, señor fiscal. Señoría, eso estoy haciendo y permítame que me faltan dos elementos por referenciar y se refieren al elemento número 18, que es la constancia expedida por Amparo Cerón Ojeda, el elemento 19, la entrevista que mencioné durante el curso de esta diligencia de Amparo Cerón, y finalmente el elemento número 20, que tiene que ver con el oficio de fecha 3 de octubre del 2022 suscrito por el secretario administrativo de la Fiscalía Delegada ante la Corte, relacionando las actuaciones que surten
o que se surten o que se adelantan contra el doctor Daniel Hernández. En ese orden de ideas, honorable magistrado, y habiéndose expuesto debidamente las razones, la inferencia racional de autoría, así como todos los estándares que exige la ley para la imposición de esta medida de aseguramiento, y a pesar de las diversas intervenciones injustificadas por parte de la defensa, considero que he culminado debidamente mi intervención, por lo que solo me resta pedirle, solicitar a la judicatura que en este caso se acceda a la solicitud de medida de aseguramiento contra el doctor Hernández en el sentido de imponer la medida de detención preventiva en el lugar de residencia, conforme lo he solicitado y considero ha sido argumentado y se encuentra soportado documentalmente con los elementos materiales probatorios que se están dando traslado y que en criterio de esta Fiscalía, honorable magistrado, para un mejor proveer, deben ser admitidos para ese proceso que sigue más adelante de valoración de su digno despacho de esta solicitud que he hecho la mañana de hoy. En ese orden de ideas dejo formulada la solicitud de medida de aseguramiento. Muchas gracias. Bien, atendiendo que es la 1:00 p.m, y excepto que ustedes dispongan lo contrario, debido a que el servicio de la Administración de Justicia, en mi criterio, también debe ser permanente, y más en tratándose de la función de control de garantías, les propongo, insisto, si no tienen una opinión distinta, que suspendamos la audiencia y la continuamos a las 2:00 p.m. Incluso ello le da oportunidad a la defensa para que verifique los aspectos que considere pertinentes en relación con los elementos que sustentan la petición del señor fiscal. Señor fiscal. Sin ninguna observación, ninguna objeción, señoría. Defensa material y técnica. Eso sería primero defensa material. Realmente la defensa no requeriría tiempo, pero como usted lo manifiesta, señor juez, señor magistrado, me gustaría que se pudiera otorgar el tiempo necesario para almorzar, su señoría, y poder revisar los elementos materiales probatorios. No sé si usted nos autoriza 1:30, su señoría, o si usted igual lo considera con 1 hora es suficiente. Y sí le solicitaría es, no nos han trasladado los elementos materiales hasta el momento la Fiscalía General de la Nación, su señoría. Señor defensor. De acuerdo con cualquier determinación que adopte usted, señor magistrado. Señora procuradora. Su señoría, conforme con la decisión que usted adopte. Bien, en el entendido de que la Fiscalía inmediatamente va a enviar los soportes de la medida, vamos a reiniciar, insisto, a las 2:00 p.m. a efectos de tratar de culminar dentro de lo posible la audiencia en el día de hoy. Les agradezco su comprensión y nuevamente a las 2 nos vinculamos a través de... Señoría, una solicitud. Es que como inicialmente el apoderado del doctor Hernández era el doctor Mayer Abushihab, quien ha venido actuando desde que hace unas semanas, tenemos el correo electrónico del doctor Mayer. Entonces quisiera pedirle por favor al doctor Santiago que si nos puede informar el correo electrónico para ser remitidos los elementos que hemos referenciado. Claro que sí, señor fiscal, gracias por su interés, ya se lo haré llegar. Muchas gracias. Bien. ¿A través de dónde, doctor? ¿De mi teléfono o el correo de la oficina? Sí, señor, ya le redacto un correo electrónico y así lo tiene usted presente y así me lo responde si le parece. Se lo agradecería mucho. Bueno, listo. Muchas gracias. No era más. Entonces, en estas condiciones se suspende la diligencia, la continuamos, insisto, a las 2:00 p.m. Muchas gracias. Gracias, su señoría. Gracias, señoría.
Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Somos Focus Noticias, el canal de las audiencias. De manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos. Más de 2.350.000 personas vieron en Focus Noticias las audiencias de Johnny Leal por el homicidio de su hermano, el famoso estilista Mauricio Leal, y su mamá Marlene Hernández. Somos Focus Noticias, el único canal especializado en la transmisión de audiencias judiciales y foros jurídicos. Ingresa a nuestra página web www.focusnoticias.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias por preferirnos. Suscríbete.